La gente muere, sufre, y todo por culpa de una corrosión del poder. La pregunta es, ¿qué hará usted? Hola, mi nombre es José Elizondo y seré yo quien los guíe a responder la siguiente pregunta. ¿Qué clase de persona quiere ser usted? A continuación, el siguiente documental está diseñado para que tome conciencia sobre los derechos humanos y de igual forma tome una buena decisión. Les recordamos que sean prudentes con lo que verán a continuación y de igual forma recordarles que la verdad tiene memoria y con esto no se olvida. La memoria histórica no es solo un registro del pasado, es un espejo que nos muestra las consecuencias del poder absoluto y la resistencia de quienes se negaron a ser silenciados. Este es un viaje por los ecos de gobiernos autoritarios y las voces que luchan por mantener viva la verdad. ¿Qué es la verdad? Esto puede variar entre una persona y otra, pero si vamos al diccionario dice que la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. Hoy hablaremos de la verdad que la historia trata de olvidar, es decir, la memoria histórica. ¿Qué es la memoria histórica? Es un conjunto de iniciativas que buscan compartir y reconocer un pasado trágico y concreto. También se refiere a la forma en que las personas y los pueblos relacionan el pasado con el presente. Es un esfuerzo por reconocer, explicar y valorar los sucesos que han conformado la historia de un pueblo. Se basa en la memoria de las víctimas y de aquellas que no se encuentran representados en las versiones de las personas que lo vivieron. Y hoy, nuestra primera parada de este viaje de la verdad, iremos a Argentina. Este será nuestro primer punto a seguir que nos ayudará a ver cómo era un régimen dictador. La Guerra Sucia en Argentina se refiere a un periodo de violencia política y represión estatal llevado a cabo entre 1973 y 1983 durante la dictadura militar conocida como el Proceso de Reorganización Nacional. Fue una etapa en la que el gobierno militar, liderado por una junta, implementó un plan sistemático con el objetivo de eliminar a opositores políticos, activistas y militantes considerados subversivos. Fue en esta guerra cuando llegó la Guerra de las Malvinas. El profesor Amisaday Bautista nos ayudará. La Guerra Sucia Argentina que vivió en aquel entonces fue una época muy dura para todos los ciudadanos que vivieron en ese periodo de tiempo. Estamos hablando que fue en la época de 1976 a 1983 aproximadamente. Para todas las personas que vivieron ahí, fue una época difícil debido a la persecución política, a los secuestros injustificados, a los asesinatos y a otro tipo de torturas que vivió en aquel país todas las personas. ¿Por qué razón empezó a haber esta guerra sucia? Debido a una sola cosa: a la persecución política entre los gobiernos de izquierda y los gobiernos conservadores del país. Evidentemente, fallaron a la hora de proteger lo que debían ellos hacer: proteger a los ciudadanos. Tanto los adolescentes, niños, fueron víctimas de violaciones, de matanzas, de secuestros o de torturas. Y todo esto debido a un capricho de un gobierno en aquel entonces. La reivindicación de todas esas personas tristemente no llegó. De hecho, fue en el año de 1986 cuando empezó a haber un gobierno democrático y donde los responsables fueron enjuiciados. Tristemente, ellos fueron puestos en libertad por una sola razón: por la ley de amnistía. En aquel entonces fue una época tan dura para todas las personas. Hoy entrevistaremos a una persona que vivió este régimen autoritario. Se podría decir que es un sobreviviente. Nos acompaña Octavio. ¿Qué es lo que viviste? Muchas gracias, José, por invitarme. Bueno, hablo de mí. Actualmente tengo 72 años. Cuando empezó todo esto, todo
todo este proceso, recuerdo que se llevaron a mi padre. No he sabido, a partir de ese momento no he sabido más de él. Posteriormente que se llevaron a mi padre, me llevaron a mí, me torturaron, me golpearon, todo por estar en contra del gobierno. Recordar a mi padre es la única forma que yo tengo para mantenerlo con vida. Me imagino que no fue fácil vivir todo eso, pero cuéntanos, ¿qué hiciste para sobrevivir? Pues bueno, la verdad es que hice cosas inimaginables al día de hoy. Recuerdo esa vez que me secuestraron. Pensar en mi familia, amigos, conocidos, muy cercanos, fue lo que me ayudó a mantenerme de día a día. Recuerdo una vez que me iban transportando en una furgoneta, estas de militares, que no me amarraron bien. Entonces me pude zafar. Golpeé al militar a cargo, salté, rodé sobre un río, pasé varios días sin comer. Y bueno, eso fue lo que me salvó. De ahí no pudieron encontrarme, ¿no? Soy un prófugo, la justicia de ese gobierno. Pero bueno, eso fue como sobreviví. Muy bien, Octavio. Agradecemos mucho tus palabras y al mismo tiempo las apreciamos. Imagínense ustedes, como oyentes que están escuchando esto, si tú eres padre, madre o otro tipo de persona que tú amas a alguien y de repente tú fallas al protegerlo, ¿no crees que te va a dar ansiedad? ¿No crees que te vas a poner triste al entender esto? Sí, mucha gente, debido a estos sentimientos, es que en esa época hubo gran índice de suicidios. Por esa razón es que la guerra sucia se le conoce con otro nombre, que es la desambiguación. Actualmente nosotros no vivimos, por lo menos en nuestro país, aquí en México, una situación similar. Pero ¿qué podemos aprender de todo esto? A no volver a repetir esto. ¿Por qué razón lo decimos? Aunque en México actualmente nosotros tenemos paz, evidentemente tenemos diferencias. Nuestro deber es recordar. La memoria nos ayuda a reconocer a las víctimas, defender sus derechos y recordar que no importa la ideología que un gobierno tenga, es importante siempre recordar. Las nuevas generaciones deben de comprender el valor democrático de la justicia. Recordar ese periodo de tiempo no tan solo es un acto de recordar, de memoria, sino también de compromiso para evitar lo que sucedió en aquel entonces. Esta parte de la historia fue muy difícil y sin duda alguna nosotros como personas que no lo vivimos nunca entenderemos realmente los sentimientos de desesperación, de la violencia de un gobierno autoritario, pero lo que sí podemos saber son las consecuencias que dejó tras este régimen. Una vez que terminó la Guerra Sucia en Argentina, 1976 a 1983, el país enfrentó un proceso complejo y prolongado para abordar las violencias masivas de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Este periodo dejó profundas heridas sociales, políticas y culturales. Regreso a la democracia. 1983. Elecciones democráticas. En 1983, Raúl Alfonsín fue elegido presidente, marcando el retorno de la democracia. Su gobierno se comprendió a investigar y juzgar los crímenes de la dictadura. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. Alfonsín creó esta comisión para documentar la desaparición forzadas y las violaciones de derechos humanos. Su informe, Nunca Más, recopiló miles de testimonios y evidencias exponiendo la magnitud de los crímenes. Juicio a las juntas militares 1985. Histórico juicio. Fue uno de los primeros juicios en el mundo contra exlíderes de un régimen autoritario en tribunales civiles. Condenas. Se condenó a varios líderes militares, incluidos Jorge Rafael Videla y Emilio Massera,
por crímenes de lesa humanidad. Leyes de impunidad 1986-1987. Ley de punto final. Impuso un límite de tiempo para presentar denuncia contra los represores. Ley de obediencia debida. Exculpó a los militares de rango menor, argumentando que cumplían órdenes. Motivos. Estas leyes fueron respuesta a las presiones de las Fuerzas Armadas, que amenazaban con desestabilizar la democracia. Impacto. Aunque fue un hito en la justicia, no cubrió a todos los responsables, lo que generó crítica. Y estas son solo algunas cosas que pasaron. ¿Qué nos enseña esto? La represión y la violencia estatal son herramientas que los gobiernos autoritarios utilizan para silenciar a la oposición y borrar la memoria de los eventos que han ocurrido. Veamos otro ejemplo de lo que el gobierno autoritario es capaz de hacer, pero esta vez aquí en México. México es conocido por muchas cosas, por sus tradiciones, comida, cultura, pero de igual forma por cosas no tan buenas. Café con Jacobo Zabludowski y noticias que no alcanzaron los periódicos. 2 de octubre de 1968. Hoy fue un día soleado en el Distrito Federal. Imagínese que usted es un joven estudiante. Pronto aquí en México serían las Olimpiadas. Usted está contento y emocionado. Pero un problema, la educación que ustedes recibían era oprimida por el presidente de México. Miles de estudiantes protestaban contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, exigiendo mayor apertura democrática y menos autoritarismo. Hechos. El 2 de octubre de 1968, el ejército y fuerzas gubernamentales reprimieron brutalmente a los manifestantes en la Plaza de Tres Culturas, dejando un número incierto de muertos. Cifras oficiales hablan de decenas, pero testimonios sugieren cientos. Impacto. Este evento marcó un punto de no retorno en la percepción del gobierno como represor y autoritario. El día de hoy hablaremos con el profesor David Huerta, es un académico de la Universidad Autónoma de México. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí, profesor. No, para mí es un gusto que se siga concientizando las nuevas generaciones sobre este suceso. Muy bien, profesor. ¿Podría darnos una breve introducción al contexto histórico de la matanza de Tlatelolco del año de 1968? Claro, mira, es un evento clave en la historia moderna de México. En 1968 el país vivía un momento de cambio, había un auge demográfico y un creciente descontento social entre los jóvenes, quienes exigían reformas democráticas, educativas y laborales. Este descontento culminó en un movimiento estudiantil que cuestionaba el régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que llevaba décadas en el poder. ¿Y qué factores podríamos mencionar que contribuyeron a este gran conflicto entre el gobierno y los estudiantes? Sí, mira, pues principalmente la intolerancia del gobierno a cualquier forma de disidencia. Los estudiantes organizaban muchas marchas y mítines pacíficas, pero las autoridades respondieron con represión, como detenciones arbitrarias y el uso de la fuerza por parte de granaderos. La situación se intensificó en un contexto internacional. En 1968 fue un año de protestas globales, desde la primavera de Praga hasta el movimiento contra la guerra en Estados Unidos. Esto generó en el gobierno mexicano un temor a estas ideas revolucionarias que desestabilizarían su régimen. Una duda más, profesor. ¿Por qué se eligió la Plaza de las Tres Culturas como escenario para el ataque? La Plaza de las Tres Culturas era un símbolo histórico y cultural. Allí convergen el pasado prehispánico, colonial y moderno de México. Era también un lugar estratégico para las manifestaciones estudiantiles, ya que se encuentra en el corazón de la Ciudad de México. Además, la reunión del 2 de octubre de 1968 buscaba hacer un acto masivo de resistencia pacífica en un sitio emblemático.
Y para esto exactamente, ¿qué fue lo que ocurrió la noche de 2 de octubre? Pues esa noche miles de personas, incluyendo estudiantes, profesores y familias, se congregaron en la plaza mientras los líderes estudiantiles hablaban. El ejército rodeó el área. Poco después se escucharon disparos. Existe evidencia de que un grupo paramilitar conocido como el Batallón Olimpia comenzó la agresión. Esto fue usado como pretexto por el ejército para abrir fuego contra la multitud. El resultado, pues, fue una masacre, con cientos de muertos, heridos y detenidos. Una pregunta que es un poco importante para todos es ¿qué papel jugó el gobierno de Díaz Ordaz en este conflicto? El presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Gobernación, Luis Echevarría, orquestaron la operación. El gobierno justificó la represión como una medida para garantizar la seguridad antes de los Juegos Olímpicos que iniciarían días después. Sin embargo, la evidencia sugiere que la intención era eliminar cualquier amenaza a este régimen autoritario. ¿Cuál ha sido el impacto histórico que ha tenido esta situación de Tlatelolco a través de los años? Pues la matanza dejó una herida profunda en la memoria colectiva de México. Se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y los derechos humanos. Aunque el gobierno intentó ocultar los hechos, las demandas por la verdad y la justicia persisten hasta hoy. Este evento marcó el inicio de una crisis de legitimidad para el PRI y sembró las bases para futuros movimientos sociales. Y por último, profesor, ¿cómo debemos de recordar el 2 de octubre? Como una fecha para reflexionar sobre la importancia de la democracia, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. Es un recordatorio de que los abusos de poder no deben repetirse y de que las nuevas generaciones tienen el deber de exigir transparencia y justicia. Muy bien, profesor. Le agradezco mucho por su tiempo y por compartir un poco de su conocimiento. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Es lo más tremendo de mi vida. Sí, a lo largo de la historia se ha tratado de despertar conciencia tras lo trágico de esto. Tristemente, solo hemos mencionado algunas tragedias que han ocurrido. Sí, la lista continúa, pero esto nos deja 2 lecciones más. Aunque es cierto que las injusticias que pasaron con el paso del tiempo, la lucha por la memoria es una lucha por la verdad y la justicia, no podemos permitir que los gobiernos autoritarios borren la historia y silencien a las víctimas. Las víctimas y sus familiares luchan por la verdad y la justicia y por mantener viva la memoria de lo que ha ocurrido. Es fundamental para entender nuestro presente y construir un futuro más justo y equitativo. Si no recordamos la historia, estamos condenados a repetirla. La memoria histórica es un legado que debemos preservar y transmitir a las nuevas generaciones. La memoria histórica nos ayuda a honrar a los muertos y a la vez guiar a los vivos. Recordar es resistir, y aquí la pregunta es, ¿qué decisión tomará usted?